Hola, en el video de esta semana les quiero hablar de dispositivos de notificación. Esta es la otra parte de los sistemas de detección de incendios. Entonces, como hasta ahora hemos venido explorando algunos dispositivos de iniciación, es decir, detectores que son los que sensan la presencia de humo. Ahora vamos a explorar la otra parte, que es la notificación, es decir, los dispositivos que le permiten a los ocupantes saber que hay un incendio y que por lo tanto deben evacuar. Entonces, primero vamos a hablar de algunas recomendaciones o algunas cosas que hay que tomar en cuenta al momento de diseñar la parte de evacuación en base a lo que me dicen las normas, específicamente la 72 y la NFPA 101. Entonces, lo primero que me dicen, ¿para qué se instala notificación? ¿Cuál es la función de los sistemas de notificación o de los dispositivos de notificación? Primero, las señales deben ser, para los ocupantes, deben ser audibles y visibles. ¿Por qué? Audibles para que la gente tenga algún tipo de alerta y visibles para que sepan por dónde evacuar. Y además se piensa en las notificaciones visibles para las personas que tienen algún tipo de deficiencia auditiva, y por el otro lado se piensa en dispositivos de evacuación audible para las personas que tienen deficiencia visual. Entonces recuerden, yo debo proveer notificación visible y audible, eso es lo que me dice la NFPA 101. Además, se puede proveer notificación solamente visible en lugares donde yo usualmente no puedo tener notificación audible porque tengo, por ejemplo, personas en recuperación. Entonces, en hospitales, en salas de recuperación, en unidades de cuidados intensivos, yo puedo proveer solamente notificación visible. ¿Por qué? Porque la parte audible usualmente está referenciada en la estación de llamada de enfermeras, y ya las enfermeras y el personal médico tienen un protocolo de evacuación de los enfermos que no se pueden mover por sí mismos. Otra cosa que me dice la 101 es que yo debo considerar la alerta de evacuación para el 100% del edificio. Es decir, yo puedo tener evacuación localizada, pero la cobertura de la evacuación debe ser del 100%. Y en los lugares donde yo tenga, por ejemplo, edificios de pocos pisos o áreas planas o áreas pequeñas, es decir, no zonas donde la evacuación por zonas sea lo más recomendable, yo debo garantizar la notificación al 100% de los ocupantes. Entonces, deben tener en cuenta estas dos cosas. Una, yo debo tener la notificación diseñada para el 100% del área y que notifique al 100% de los ocupantes, y debo verificar si es que una evacuación total es viable o es práctica o no. Entonces piensen en este ejemplo, un edificio alto. Entonces yo, no sé, tengo un edificio de 20 pisos. Si en el edificio de 20 pisos yo tengo un incendio en el edificio 18, en el piso 18, no es práctico evacuar los pisos del 1 hasta el 15, por ejemplo, porque necesito sacar a las personas que están en el 17, en el 18 y en el 19 primero. Entonces, en ese caso yo evacúo el piso donde ocurre el incendio, luego evacúo el piso de arriba y luego evacúo el piso de abajo. Y luego voy poco a poco, a medida del nivel de riesgo, evacuando el resto de pisos. En ese caso, una evacuación total no es práctica. Pero, por ejemplo, en un edificio de 3 pisos, donde sí se necesita una evacuación total, en ese caso yo debo tener el 100% de los dispositivos de notificación activados. Entonces, recuerden lo que hemos hablado. Primero, las señales de notificación deben ser visibles y audibles para permitirle a las personas, sin importar de su condición física o si tienen algún tipo de deficiencia visual o auditiva, puedan ser notificados. Las señales visuales solamente pueden proveerse en casos donde yo tengo personas en recuperación, donde el ruido le puede afectar a su recuperación. La alarma de evacuación debe estar disponible en la totalidad del edificio o en la totalidad del área, excepto en los lugares donde, en los edificios o en los lugares donde esto no sea práctico. Por ejemplo, campuses muy grandes o edificios altos o zonas industriales muy grandes donde yo no quiero
causar pánico o la evacuación total no es práctica. Y por último, en el caso de que las personas no se puedan mover por sí mismas, un poco referenciado con el segundo punto que hablamos, si las personas no se pueden mover por sí mismas, entonces tiene que haber un protocolo de evacuación. Esto es especialmente importante en hospitales, en lugares de cuidado de personas de la tercera edad y también en los lugares donde tengo, por ejemplo, niños muy pequeños. Entonces, por ejemplo, en caso de un kindergarten o una escuela primaria, los niños más pequeños no pueden evacuar por sí mismos, tiene que haber alguien que los guíe. Entonces, en ese tipo de lugar siempre tiene que haber un protocolo de evacuación. Espero que estas 4 recomendaciones, estas 4 provisiones de la NFPA 101 hayan sido útiles y más adelante vamos a seguir explorando más criterios del diseño de los sistemas de notificación. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.